Bendiciones de nuestro Abacados, Yahu Sabaoth, y de nuestro amado Adón Imelech, Yahushua Hamashiach, el Rey del reino de Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoy vamos a conocer, vamos a entender, vamos a comprender qué es un evangelio y qué evangelio predicaba nuestro Adón Yahushua Hamashiach en el Israel de su tiempo. Comenzamos comprendiendo lo que desde la parte religiosa nos enseñan como evangelio, no sin antes conocer el origen de la palabra. Como se sabe, la palabra evangelio proviene del griego evangelión, que significa buena nueva, buena noticia o mensaje feliz. O sea que la palabra evangelio significa buena noticia. Ejemplo, si un paciente en un consultorio espera resultados clínicos acerca del estudio de un tumor y el doctor le presenta un resultado favorable, ese mensaje se entiende como un evangelio, o sea, una buena noticia acerca del procedimiento clínico realizado. Otro ejemplo pudiéramos colocar, si una persona, una pareja o un esposo compra un auto nuevo para su esposa o una casa y le anuncia la nueva adquisición de este inmueble. Este hombre le está anunciando una buena nueva o noticia buena acerca del bien adquirido. Una vez comprendemos lo que es un evangelio, cuyo significado se relaciona a una buena noticia, podremos comenzar a analizar el evangelio presentado por las corrientes religiosas acerca del personaje entendido como Jesús en este contexto histórico del siglo XXI. El evangelio presentado por las corrientes doctrinales y religiosas de este siglo XXI anuncian un evangelio centrado en la figura del personaje llamado Jesús y en su sacrificio vicario. En este evangelio o en esta buena noticia se presenta el sacrificio de sangre de un ser humano para la expiación de pecados. Como punto de información resaltaremos que la palabra pecado es una palabra que proviene del latín peccatum, que significa errar o no dar en el blanco. Esta palabra no existe en los textos originales hebreos. La palabra más cercana a los textos originales hebreos sería infracción, infracción a la ley, no pecado. Otra palabra que podría ser lo más cercano al texto original podría ser delitos. Retomamos pues que el Evangelio de Jesús es una interpretación religiosa cristiana construida posterior a la muerte del Mashiach. Esta interpretación religiosa no es única en su tipo, pues pueblos antiguos también creían en los sacrificios humanos para la expiación de los delitos del pueblo y para aplacar los juicios de los dioses iracundos. Podemos citar entre ellos al pueblo de los toltecas, cuya práctica de sacrificio humano era en veneración del dios Tezcatlipoca, y el sacrificio humano era el recurso para salvar al universo de su destrucción. Tenemos pues que el cristianismo no es la única interpretación religiosa que centra su fe en el sacrificio de sangre humana, sino que vemos también otras culturas, como los mayas, los aztecas, los incas, culturas y religiones africanas como la santería, los babalaos, y de diferentes regiones del mundo, de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, la antigua cultura fenicia y la cananea, cuyas prácticas influyeron directamente en el pueblo de Israel acerca de sacrificios humanos, sacrificios de animales y presentación de ofrendas para ganar el favor de los dioses ancestrales o dioses antiguos. ¿Por qué es necesario conocer esto? Debemos entender que Daniel capítulo 2, verso 34 exactamente nos habla de diseños, de conocimiento, nos habla del reino de Dios, del reino del Eterno, como una piedra cortada, no con mano de hombre, que destruye todo ordenamiento humano, bien sea de tipo político, económico, militar o religioso. Tenemos entonces un cristianismo cuyo mensaje o buena noticia se centra en la persona de Jesús y su muerte vicaria para la salvación del mundo entero, tal como lo practicaban antiguamente los toltecas en adoración al dios Tezcatlipoca. Ahora, ¿qué predicaba nuestro Adón Yahushua Hamashiach, el personaje no religioso sino el histórico? ¿Qué predicaba cuando anunciaba las buenas nuevas por todo pueblo, ciudad y aldea? ¿Qué tipo de mensaje anunciaba? ¿A qué buena noticia se refería? ¿Acaso predicaba acerca de sacrificios humanos? ¿Acaso predicaba acerca del sacrificio de animales y de presentación de ofrendas? Centrémonos pues en su relato histórico y el objetivo de su predicar, qué era y qué era lo que él reclamaba por ser hijo de David. Segunda de Samuel 7:12. Tenemos el juramento con promesas que el Eterno da a David su siervo, el rey de Israel, quien logra establecer la monarquía teocrática o reino de Dios sobre Israel. Dice de la siguiente manera: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino para siempre. El Eterno promete a David que de sus entrañas, de su simiente, la palabra simiente se deriva de semen, o sea que del semen de David ha de levantar el que ha de reinar sobre Israel.
Como punto de información tenemos que el linaje se establece por parte paterna y no por la parte materna, pues es en el semen del hombre donde se porta la información genética que ha de ser pasada a su descendencia. O sea, que este rey, o lo que se conoce en hebreo o lo que se entiende en hebreo como este Mashiach o ungido, ha de cumplir con un requisito fundamental para poder aspirar al cargo de rey, que biológicamente debe de ser hijo, linaje o descendencia de David. El Eterno promete rey de las entrañas, del linaje, de la simiente, o como biológicamente se entiende, del semen de David. El Eterno no promete un rey que sea consustancialmente consigo mismo. El Eterno no se promete hijo a sí mismo, sino que le promete hijo es a su siervo David. Se entiende entonces que el Mashiach ha de ser biológicamente hijo de David, mas no hijo consustancial con el Padre. Lo que sí promete el Eterno es adoptarlo como hijo, y esto se debe a su obediencia, o sea que será obediente y disciplinado con respecto a ejercer la voluntad del Eterno en la tierra para establecer la monarquía teocrática, gobierno o reino de Dios. Verso 14. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Tiempo futuro. Verso 16. Y será afirmada tu casa y tu reino o gobierno para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Se derrumba entonces todo argumento religioso levantado por el cristianismo grecorromano acerca de que Jesús es hijo consustancial de la misma sustancia del Padre, o Dios mismo encarnado. Los textos nuevos testamentarios son posteriores a la muerte del Mashiach y han de ser revisados siempre desde una perspectiva hebrea y no grecorromana, helénica, pues lo que se tiene actualmente como textos nuevos testamentarios son copias de copias, traducciones evangélicas, católicas, mormonas, testigos de Jehová y todo un ordenamiento de prevaricación, que se han hecho un libro a su medida. Aunado a esto, los textos nuevos testamentarios poseen textos añadidos y traspolaciones que no concuerdan con los hechos históricos realmente ocurridos. Así que han de ser comparados con los textos hebreos para poder saber qué es lo más fidedigno y lo más apegado a la realidad del pueblo hebreo. Una vez que hemos comprendido que Dios promete a David descendencia que ha de gobernar sobre Israel, podremos comprender el actuar y el predicar de Yahushua HaMashiach, pues el hijo de David ha de ser entendido como el primer mandatario o rey de la nación, o sea, un personaje con poder político sobre la nación y primera autoridad espiritual de la misma. Esto es pues Mashiach, un rey ungido para ejercer el poder político y espiritual sobre la nación. Son muchos los pasajes en los que a Yahushua HaMashiach se le es reconocido como hijo de David, o sea, que se le da la aprobación de líder político y espiritual de la nación, lo que proféticamente está descrito como el heredero al trono de David. En Lucas 10, Yahushua HaMashiach comisiona 70 varones y les envía por toda ciudad, pueblo y aldea anunciando un mensaje. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Fíjense en que la comisión no es para anunciar ni su muerte ni su sangre, sino para anunciar el levantamiento del reino o gobierno de Dios. El mensaje es de carácter político y espiritual, no religioso. El predicar de Yahushua HaMashiach era el del buscar el reino de Dios y su justicia. Y esta búsqueda comprende la construcción, el levantamiento y la proximidad del reino. Matillahu 4:17. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Lucas 4, 42, 43. Y la gente le buscaba y llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Yahushua HaMashiach habla acerca de una gira nacional para llevar el mensaje del reino a todo pueblo, aldea y ciudad. Ahora debemos profundizar un poco más en lo que es un reino y a qué se refiere al decir reino de Dios. Yahushua HaMashiach es el rey, primer mandatario, líder político y espiritual de la nación, el rey de un reino. Debemos entender entonces lo que es un reino. Un reino es una construcción política, una estructura de gobierno que comprende un ordenamiento jurídico, político, económico, social y cultural. Una monarquía teocrática, como dije, es una estructura de gobierno e institucionalidad, es decir, instituciones levantadas por el Eterno acá en la tierra, donde se administra el poder y la justicia desde las leyes santas. Podemos nombrar algunas instituciones: el Consejo de Ancianos, el Consejo de Sabios, gobernaciones teocráticas, comunidades teocráticas y sociedad teocrática organizada. En las ciudades se establecen jueces y en las comunidades teocráticas ancianos.
Estos son instituciones y autoridades que administran la justicia, y estas autoridades representan cargos políticos que son ejercidos por los ancianos. El Ra Shaul Hatarsi habla de los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos de Israel son autoridades políticas que están puestas para ser obedecidas. En el tiempo de Moshe, se reunía Moshe Rabén con los ancianos para tratar asuntos de gobierno, y luego de legislar en base al pacto santo, se daba el decreto al pueblo, para entonces estos decretos ser obedecidos. De esta manera, entonces, ordenar la nación bajo los principios divinos. Podemos entender a 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. Y un pueblo no es una denominación eclesiástica. Un pueblo no es una organización religiosa. Un pueblo, para llegar a ser pueblo, requiere de leyes, requiere de organización, requiere de una administración de justicia, requiere de instituciones y una estructura de gobierno para conformar entonces un reino. Shemot 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Este era el evangelio o buenas nuevas predicado por nuestro Melech y Adón Yahushua HaMashiach, el evangelio del reino de Dios. Vamos a entender el contexto histórico desde el cual ocurren los hechos, y para ello vamos a requerir el estudio de la profecía dada en el libro de Yeshayahu, Isaías 62 y Zacarías 9:9. Regocíjate, oh hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a tu ciudad montado en un asno. He aquí tu primer mandatario, he aquí tu rey. Dice la profecía: anuncien a la hija de Sión, anuncien a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? La hija de Sión es Jerusalén. Jerusalén es la hija de Sión. Ahora, ¿qué es Jerusalén como hija de Sión? Jerusalén es una ciudad-estado. O sea, el aviso, el anuncio para la ciudad es la venida del rey. Es para que acepten el rey. Es para que la ciudad-estado abra las puertas a su rey. Díganle a esta ciudad que su rey viene a ella. Y la señal es que viene montado en un pollino. Estamos hablando del primer mandatario. Se está hablando de la máxima autoridad política y espiritual de la nación o ciudad-estado. Si hay rey, se entiende que hay presencia de reino. Este reino no es como lo enseñan las religiones, que es un reino en el corazón o que es un reino etéreo, místico, espiritual para ser establecido en las nubes. No, es un reino físico, es un ordenamiento jurídico para establecer el ordenamiento santo, como norma de conducta individual, colectiva, nacional, pública y privada. Tenemos pues que la ley del Eterno viene a ordenar la nación en todos los órdenes existentes. Primera de Crónicas 28:5. Y Salomón se sentó en el trono de Dios sobre Israel. Se sentó en el trono de Yahu. O sea que Yahu tenía trono acá en la tierra. Primera de Crónicas 29:23. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Yahu, trono del Dios Altísimo, en lugar de su padre David. Fíjense que es un reino que se establece acá en la tierra, un reino físico. No es un reino espiritual para ser establecido en los corazones ni en las nubes en un tiempo remoto, en un tiempo futuro. Es un reino que está presente donde Yahu, el Eterno, coloca su ordenamiento y coloca sus leyes para ordenar la nación a través de su instrumento humano, que viene siendo un virrey, el instrumento humano que se sienta en el trono, porque el rey viene siendo Yahu. Ahora tenemos un conflicto político con las autoridades judías. Nos vamos nuevamente al contexto histórico, donde Yahushua HaMashiach va adentrando sentado en un burrito. Tenemos un conflicto político con las autoridades judías porque las autoridades judías han entendido que al presentarse montado en un burrito, reclamando ser el rey de la ciudad, pues como rey y como hijo de David y como heredero al trono de David, ha sido recibido. Y no solamente recibido, sino que ha sido aclamado. Podemos entender pues entonces la respuesta de las autoridades judeo-romanas al declarar: nosotros no tenemos más rey que el César. Nosotros, las autoridades judeo-romanas, dirigentes políticos y religiosos de la ciudad-estado, Jerusalén, Sión, no reconocemos sino al César como único rey de la ciudad. Y añade: y si alguien pretende hacerse rey, al César se opone. Fueron las respuestas dadas por las autoridades judías en más de una ocasión. El que se pretende hacerse rey,
al César se oponen. Podemos entonces comprender la respuesta de estas autoridades. Las autoridades dan lectura a las acciones de Yahushua HaMashiach como una pretensión a autoproclamarse rey y máxima autoridad política de la ciudad-estado de Jerusalén. Tenemos pues dos reyes y una sola nación. Yahushua HaMashiach, quien entra sentado en un burrito, quien entra a la ciudad, y el pueblo lo recibe y lo proclama como hijo de David, heredero y salvador de Israel. Y por otro lado tenemos al otro rey que sería el César, quien mantiene la ciudad-estado militarmente ocupada. Podemos entender por qué los soldados romanos se burlan y se mofan de sus pretensiones de ser rey, colocándole una corona de espinas y un báculo como burla de su pretendida realeza, arrollándose delante de él, diciéndole salve rey de los judíos en burla a su investidura de rey. Pues luego del juicio, cuando es arrestado, los soldados se burlan de sus pretensiones. El mensaje o evangelio del reino es un mensaje sedicioso e insurgente, pues se está organizando un estado dentro de otro estado, una nación dentro de otra nación, la nación santa dentro de la nación pagana, tal como lo es en este tiempo donde el reino va siendo predicado, anunciado y levantado en el territorio que hoy por hoy es llamado República Bolivariana de Venezuela. Dentro de la República Bolivariana de Venezuela va siendo predicado, anunciado y posteriormente será levantado el reino de Israel, Israel en el sur de América, el reino del Israel del sur, tal como se establece en Romanos 11 y Yesayahu, Isaías 56, donde los gentiles que renunciamos a las naciones paganas pasamos a formar parte de Israel. El predicar de este mensaje a Yahushua HaMashiach le es la causa de su arresto y posterior juicio y ejecución. Pues la política y la religión se entiende en este contexto como lo mismo, pues la religión es el instrumento usado para gobernar, y al revelarse a las autoridades religiosas, a su vez se revela a las autoridades políticas, pues como dije, política y religión es parte de la misma estructura de gobierno, pues se gobierna desde la religión, en este caso la religión judeo-romana, donde religión y política se entienden como lo mismo. Por lo tanto, el juicio hecho a nuestro Adón Yahushua HaMashiach es de tipo religioso y a la vez político, porque levantarse en contra de las autoridades religiosas es insurgir en contra de las autoridades políticas, pues son lo mismo, política y religión van de la mano. El sacrificio de sangre o sacrificio humano vicario es una interpretación religiosa posterior a la muerte del Mashiach, pues los hechos históricos así lo demuestran. Con mucho valor denunciamos públicamente que lo ocurrido en contra de la humanidad de nuestro Adón Yahushua HaMashiach fue un vil asesinato que contempla un regicidio, pues han asesinado a un rey. Los fariseos y autoridades romanas de ese tiempo representan el modelo de explotación y represión. Son ellos los causantes del sufrimiento de todo el pueblo, para ellos disfrutar de los privilegios mientras que el pueblo se sumergía en la miseria, la pobreza y la desigualdad, tal como ocurre hoy en la República Bolivariana de Venezuela, donde estas autoridades paganas representadas en el gobierno y la oposición disfrutan de todos los beneficios que le pertenecen a todo el pueblo, mientras que el pueblo desfallece por la falta de comida y la falta de medicamentos. Pero tenemos una buena noticia. Así como en el tiempo de Yahushua HaMashiach fue predicada una buena noticia, un evangelio, ahora la buena noticia se hace presente en esta república pagana, llamada República Bolivariana de Venezuela. El reino de nuestro Adón Yahushua HaMashiach ha comenzado a ser anunciado para su posterior levantamiento. Tenemos pues en este territorio la proximidad del reino, el reino de Dios, el gobierno de Dios está siendo anunciado para su levantamiento, para traer libertad, para acabar con la pobreza, para romper con la desigualdad, para acabar con la enfermedad, para acabar con la corrupción y con la violencia. Pues es la ley del Eterno el instrumento jurídico que viene a regir a la nación en todos los órdenes existentes. Viene a regular la vida social, cultural, política y económica de la nación, para establecer el ordenamiento santo como norma de conducta individual, colectiva, nacional, pública y privada. Como reflexión final tenemos que a la humanidad le han sido presentados dos evangelios. Un evangelio primario, el cual fue predicado por nuestro Adón Yahushua HaMashiach y que ha sido ocultado por intereses políticos y económicos que obedecen a Satán. Y tenemos un evangelio secundario, que es una interpretación religiosa cristiana, donde el mensaje ya nada tiene que ver con el reino, ni con el gobierno de Dios, sino con la sangre del personaje religioso construido llamado Jesús. Tenemos en este evangelio secundario sangre, perdón de pecados, pero no tenemos reino. Una característica peculiar de esta interpretación religiosa del cristianismo es que rechaza la Torá,
es que rechaza los mandamientos de Dios y el rechazo rotundo al pacto entregado por Dios en el monte Sinaí a su siervo Moshe. En esta interpretación evangélica cristiana tenemos que el reino se establece solamente en el corazón del hombre y se predica un reino etéreo, místico, espiritual para ser establecido en un tiempo remoto o en un tiempo futuro en las nubes. Tenemos entonces una interpretación religiosa de tipo helénica, grecorromana. La posterior resurrección de nuestro Adón Yahushua HaMashiach, retomando el hilo histórico, la posterior resurrección de nuestro Adón Yahushua HaMashiach, de la cual muchos dieron testimonio, abre el camino para que 120 en el aposento alto recibieran al Ruach HaKodesh y de esta manera iniciara el levantamiento del Israel Santo y comenzara la construcción del reino a través del pequeño grano de mostaza. Cierro con una palabra profética dada por nuestro Adón Yahushua HaMashiach en Matías 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a otra gente que sí produzca sus frutos. Para mayor información acerca del levantamiento del reino de Israel en América, puedes escribirnos al más 507-6333-3817 y solicitar el proyecto económico de la nación Kadosh, Israel en el sur de América, Israel del sur. Bendiciones del Eterno y la invitación para formar parte del reino de Israel, el reino de nuestro Abba Kadosh, Yahu Sabaoth, y de nuestro Adón Melech, Yahushua HaMashiach. Baruch Hashem.